يا كلاب والله لا ندعس عليكم يا كلاب. يا عم انا مكدسين يا شباب يا عم بالله يا عم شباب صلوا على النبي. صوروا Someone who speak English. Sigan Ganon. Secuestrada. Emilia Aloni. Secuestrada. 6 años. Buenas. ¿De verdad creéis que todos los que defendemos el derecho de Israel a existir y a defenderse de una organización terrorista como Hamas somos unos fascistas y nos gusta bañarnos en sangre de niños palestinos antes de desayunar? Yo creo que no, que la cosita es un poquito más complicada y que exige un poquito más de cabeza, de corazón y de decencia. Para intentar poner en juego las tres cosas, hoy he invitado a participar en este canal, en Ground Talks, a un experto en seguridad internacional que se llama Joaquín Rivera Chamorro. Y bueno, le he hecho varias preguntas, quiero compartir con vosotros las respuestas que me ha dado. Y la primera pregunta que le hice es, bueno, ¿cómo se puede solucionar esto? Ya que es un experto en seguridad internacional, ¿qué salida militar le ve al conflicto que estamos viviendo estos días en Gaza? Joaquín. La solución militar para Israel es eliminar, como hemos dicho, la estructura militar de Hamas, también su potencia de combate, la capacidad de poder dañar a la población israelí, de lo que hay mucha conciencia en Israel. No podemos olvidar, porque nosotros, desde Occidente, uno de los problemas que tenemos para poder analizar este tipo de situaciones es que no vivimos en nuestras carnes la posibilidad de que todo a tu alrededor se quede destruido, la posibilidad de que tu forma de vida o tu cotidianidad de repente se vea alterada, vulnerada y sobre todo amenazada porque un grupo terrorista, como es el caso de Hamas o Hezbollah, puedan atacarte donde estás, en tu casa, ¿no? Hay que tener en cuenta que Israel y su población tienen una mentalidad completamente occidental. Israel es un Estado democrático, es un Estado de derecho, donde conviven diferentes etnias, religiones, están todas representadas en el Parlamento porque han sido elegidas democráticamente y hay partidos musulmanes que tienen 3 o 4 escaños. Es un Parlamento además muy atomizado, con muchísima representación política y que apenas tiene ningún partido que tenga un dominio total sobre el resto, con lo cual eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que no hay una solución militar 100%, porque detrás de esa solución que Israel busca en la destrucción de Hamas, tiene que haber negociaciones para recuperar a los rehenes y tiene que haber, por supuesto, negociaciones para una solución a lo que va a suceder en la Franja de Gaza posteriormente al conflicto, ya que las infraestructuras están completamente destruidas, la posibilidad para los habitantes de Gaza de poderse ganar la vida van a disminuir sensiblemente y tiene que haber una reconstrucción. Israel tiene que participar de esa reconstrucción o facilitar que se produzca. He preguntado a Joaquín una cosa que me interesa mucho y que me tiene intrigada y desvelada hace mucho tiempo. Si todos pensamos, o si tantos de nosotros pensamos que la solución son los dos estados, un estado judío y un estado palestino, ¿por qué hasta ahora no ha habido manera de hacer eso? ¿Y por qué casi siempre la parte palestina es la que ha dicho que no? ¿Con quién habría que negociar esto? ¿La prioridad de los supuestos representantes del pueblo palestino es construir esos dos estados o meramente destruir Israel? Esto es lo que nos dice el experto. Esta es una pregunta muy, muy difícil. Los palestinos han tenido la oportunidad de aceptar la política de los dos estados en muchas ocasiones, siempre se han negado porque consideran que el Estado de Israel no debe existir. Si no se bajan de ahí, cada vez tendrán menos posibilidades de que Palestina como Estado sea una realidad. De hecho, en Cisjordania, Israel poco a poco va ejerciendo control sobre áreas que se supone que deberían estar bajo control de la Autoridad Nacional Palestina. Van introduciendo más colonos, van haciendo
creando vallas para proteger carreteras que tienen que cruzar Cisjordania, y todo eso va mermando desde un punto de vista territorial a esa zona que aún pertenece a los palestinos. La Franja de Gaza es prácticamente nada, y ahora es complicado. ¿Quién debe ser el interlocutor? ¿Debe ser Hamás el interlocutor? ¿La Autoridad Nacional Palestina? Tendrán que llegar a un acuerdo primero entre ellos, que ahora mismo están en divorcio permanente y con pocas posibilidades de llegar a acuerdos. Es muy difícil esta pregunta, como es difícil la resolución del conflicto. Yo creo que primero hay que ir paso por paso. El primer paso es que se detengan las operaciones militares en Gaza una vez que Israel alcance sus objetivos militares, que eso va a ser inevitable. A partir de ahí, que haya una misión de Naciones Unidas que pueda mejorar la vida de los gazatíes y que evite nuevos conflictos, y cuando pase un tiempo, el tiempo que deba establecerse, que vuelva a haber elecciones libres en los territorios palestinos y que ellos elijan el interlocutor válido para que esa posibilidad de los dos estados pueda ser una realidad. Para mí es la reflexión final de Joaquín Rivera Chamorro sobre este tema, que por cierto es una reflexión que valdría para casi todos los grandes conflictos políticos y humanos de nuestro tiempo. Bueno, pues ya para terminar, creo que tenemos que tener en cuenta que hay que mantener la cabeza fría, que esto está derivando en un conflicto político en la mayoría de las naciones occidentales, donde unos apoyan ciegamente a Israel, otros apoyan ciegamente a lo que consideran al pueblo palestino, pero que en realidad en cierta medida es apoyar también a Hamás, que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando allí. Las cifras hay que cogerlas con papel de fumar porque las da Hamás, que es la única autoridad ahora mismo en la Franja de Gaza, y evidentemente pues Hamás lucha por ganar el relato, y en parte lo está haciendo porque Israel está perdiendo ese relato. Solo hay que ver las universidades, los movimientos juveniles, los movimientos sociales que hay en favor de la causa palestina. También a veces confundimos la causa palestina con Hamás, y yo creo que hay que tener cuidado y ser muy sensibles con esto, por lo que es Hamás y por lo que significa. Por otra parte, Israel estaba llevando a cabo operaciones militares en una zona densamente poblada, muy densamente poblada, una de las más del mundo, operaciones militares en terreno urbanizado, que son muy complejas, que igualan mucho a los contendientes. Cuando Hamás emplea edificios como escuelas, colegios, hospitales, etcétera, etcétera, para llevar a cabo operaciones de defensa del territorio, como están intentando ir minando y deteriorando la capacidad ofensiva de los israelíes, evidentemente se producen bajas civiles, muchas de ellas. Tengan en cuenta que en la batalla de Stalingrado, aunque estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, otro entorno, pero que se llevaba a cabo entre naciones como Alemania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, murieron más de 500.000 de civiles, y el entorno es muy similar. El entorno operativo en el que se desarrollan estas operaciones es muy similar, es un entorno totalmente urbanizado. Luego, es cierto también que Israel, y así lo reclaman constantemente, advierte antes de realizar algunas de sus ofensivas, con el riesgo de perder la sorpresa. Israel trata de recuperar el relato, de que trata de minimizar las bajas civiles. Los estándares de la sociedad israelí, también de su ejército, son similares a los estándares occidentales, eso es una realidad. Y por otra parte, pues tenemos a un montón de civiles, cientos de miles de civiles que sufren las consecuencias de una guerra terrible, y que pues cada uno de nosotros puede decidir en función de la información que recibe quién es el responsable, ¿no? Pero como digo, hay que cogerlo todo con papel de fumar, porque la primera víctima en cualquier guerra es la verdad. Y hasta que no finalicen todas las operaciones y no empiece a haber investigaciones en profundidad, investigaciones sin sesgo, tratando de construir por fin puentes para que la vida en esa zona del mundo se pueda desarrollar sin que haya conflicto cada 10 años, hasta ese momento, que creo que está muy lejos de llegar, y a las pruebas me remito, pues no vamos a poder de verdad hablar con certeza de que ha habido 30.000 muertos, 40.000, 60.000, no lo sabremos, ¿eh? Sí que es cierto que ahora hay un problema grave humanitario que habrá que resolver lo antes posible, y ahí tiene que contribuir todo el mundo y por supuesto Naciones Unidas. Pero
somos muy alegres a la hora de tomar partido, muy alegres a la hora de elegir bando, y creo que deberíamos pensar con la cabeza un poco más fría todos, porque ni unos son los buenos, ni otros son los malos, ni todo lo contrario. Hamás es una organización denominada organización terrorista que es la interlocutora de los palestinos de la Franja de Gaza, pero los palestinos no son Hamás, o al menos no todos son Hamás, eso hay que tenerlo en cuenta. Israel tiene un gobierno elegido democráticamente también, el de Benjamín Netanyahu, que tiene sus sistemas de control, me refiero al Estado de Israel, para que en caso de que Benjamín Netanyahu exceda de sus competencias, pues pueda ser de alguna manera suspender, que queden suspendidas sus responsabilidades. Bueno, pues simplemente dejo esto como reflexión final, porque ni siquiera los que han estado en esa zona y conocen un poco más que la mayoría de la población el problema, creo que son capaces de definir exactamente qué es lo que sucede, ¿no? Cuando alguien te dice que sabe lo que pasa en Oriente Próximo es que no se lo han explicado bien. Esta es una frase muy recurrente en seguridad internacional y yo creo que es completamente cierta. No se puede hacer una valoración sobre 4 imágenes, sobre 4 tweets o sobre 4 posts, o como se llamen ahora, en Facebook. Hay que ser mucho más prudente y hay que esperar a que actores más o menos neutrales puedan llegar a la zona y nos puedan dar una valoración realista de lo que sucede. Y nada más, muchísimas gracias, he estado muy cómodo y nada, espero que podamos tener más charlas como esta. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos ustedes.